Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Paola Álvarez, yo soy residente de primer año de ginecología y obstetricia y para el día de hoy quiero compartirles este tema que es inducción de trabajo de parto, métodos e inducción fallida. Mi tutor para esta charla es el doctor Ricardo Paredes, especialista en medicina materno-fetal. Bueno, para comenzar vamos a hablar acerca del contenido y de algunas generalidades. Vamos a comenzar hablando de lo que son las generalidades, como son la definición, la fisiología. Vamos a hablar de lo que es la valoración inicial para la inducción del trabajo del parto, en el cual vamos a complementar con indicaciones, contraindicaciones, lo que es la valoración cervical y vamos a pasar a hablar de lo que son los métodos, incluidos los métodos mecánicos, así como también los farmacológicos, y para finalizar el concepto de inducción fallida con algunas conclusiones. Bueno, como generalidades, la inducción del trabajo de parto es el procedimiento obstétrico más comúnmente realizado. Se ha detectado que la tasa de inducción de trabajo de parto ha venido en incremento a nivel mundial y este procedimiento lo vamos a definir como el conjunto de maniobras que nos van a producir contracciones uterinas con el propósito de desencadenar el parto de manera artificial. Y eso pues todos estos sucesos van a suceder antes de que ocurran de manera espontánea. Dentro de esas generalidades también es importante hablar acerca de lo que es el concepto de maduración cervical, siendo todos los procedimientos que nos van a llevar al ablandamiento, la dilatación y el borramiento del cuello uterino que vamos a desarrollar más adelante. Bueno, entonces, dentro de la valoración inicial para la inducción del trabajo de parto en la paciente, es muy importante tener en cuenta estos 5 puntos principales. Inicialmente, que la paciente tenga una indicación adecuada. Segundo, la ausencia de contraindicaciones y entre esas contraindicaciones incluir a grandes rasgos la ausencia de contraindicación para el parto vaginal. Vamos a hablar acerca de lo que es la valoración del estado fetal y en eso tenemos que tener en cuenta hacer un adecuado trataje de lo que es la edad gestacional, en qué presentación viene el feto y en un servicio de partos pues, realizar una monitoría fetal para conocer cómo es el estado fetal. Dentro de esa valoración inicial, el cuarto punto es realizar un adecuado examen físico para descartar una desproporción cefalopélvica y finalmente la valoración del cuello uterino siendo el principal factor predictor que nos va a indicar la tasa de éxito de esta inducción. Dentro de esa valoración también es muy importante explicar a la paciente acerca del procedimiento que se le va a hacer, los posibles riesgos y complicaciones y explicarles también que para cada mujer el proceso es diferente y que puede tardar incluso en un tiempo de 24 horas. Bueno, respecto a las indicaciones de trabajo de parto, a grandes rasgos, la inducción del trabajo de parto va a estar indicada cuando continuar el embarazo sea mucho mayor el riesgo tanto para la madre como para el feto. Y según la literatura lo podemos dividir entre lo que son las patologías maternas y el bienestar fetal. Dentro de estas patologías maternas podemos encontrar, por ejemplo, lo que son los trastornos hipertensivos del embarazo, la diabetes, la colestasis intrahepática del embarazo, poliomielitis, la inmunización del RH y entre otras patologías maternas de base, como por ejemplo el EPOC, la falla renal, el síndrome antifosfolípido. Dentro de las indicaciones de beneficio fetal encontramos, por ejemplo, la gestación cronológicamente prolongada, la cual va a ser definida como una edad gestacional mayor a 42 semanas. Encontramos también, por ejemplo, la restricción del crecimiento intrauterino, el oligohidratos, la ruptura prematura de membranas, las malformaciones y el óbito fetal. Dentro de estas indicaciones también es importante reconocer factores sociales de la paciente, como por ejemplo que tenga un difícil acceso a los servicios de salud, que tenga poca red de apoyo o pocos elementos pues, económicos para acudir a estos servicios de salud. Dentro de las contraindicaciones, estas las vamos a organizar en 2 grupos, unas que corresponden a las absolutas y otras que son las relativas. Dentro del grupo de las absolutas vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es la estática fetal anómala. Entre ellos, por ejemplo, una situación oblicua o una situación transversa
e incluso se ha descrito pues la presentación podélica, pero realmente son muy debatidos por las diferentes guías. Dentro de las absolutas también podemos encontrar lo que es la placenta previa o basa previa, la cirugía uterina anterior, y dentro de este grupo nos incluye, por ejemplo, los antecedentes de miomectomía con acceso a la cavidad uterina, los antecedentes de ruptura uterina, así como también el tener dos cesáreas previas o el haber presentado una cesárea anterior con una incisión corporal. Dentro de las desproporciones, dentro de las absolutas también podemos encontrar lo que es la desproporción cefalopélvica, el herpes genital activo, el carcinoma del cuello uterino, el estado fetal no tranquilizador y tumores previos a la presentación que no nos van a permitir como tal el descenso a la presentación a nivel del canal del parto. Dentro de las contraindicaciones relativas podemos encontrar, por ejemplo, la sobredistensión uterina asociada al polidramios y al embarazo gemelar, la enfermedad materna grave, esto asociado, por ejemplo, a cardiopatías, ciertas malformaciones, por ejemplo, una hidrocefalia a nivel del peso, la gran multiparidad definida como mayor a 5 gestaciones, la cual nos puede aumentar el riesgo de ruptura uterina, la cesárea segmental anterior y la no disponibilidad de un control de bienestar fetal intraparto. Bueno, entonces para poder entrar a hablar de todo lo que es la inducción del trabajo de parto, tenemos que conocer que hay unos cambios como tal fisiológicos para que se dé este proceso. Entonces el trabajo de parto es como tal un proceso fisiopatológico complejo que hasta el momento no se conoce, digamos, el factor que nos va a desencadenar de manera natural, pues todo este desenlace. Pero sí hay dos conceptos importantes que son la maduración cervical y las contracciones uterinas, que en conjunto me van a llevar a lo que es la dilatación y el movimiento, y con ello a la expulsión del feto, la placenta y de las membranas. Se ha encontrado que entre las primeras 36 a 38 semanas, a nivel del biometrio, este se va a encontrar en un estado preparatorio, pero sin respuesta, y que de manera simultánea, a nivel del cervix, se va a generar un estado de remodelamiento e integridad estructural, que posteriormente va a pasar a una fase de transición donde se va a suspender esta falta de respuesta por parte del biometrio y el cuello uterino va a comenzar un proceso de maduración, borramiento y pérdida de la cohesión estructural. Bueno, al final del embarazo vamos a encontrar que a nivel del cuello uterino va a haber un aumento de la concentración del ácido hialurónico y con ello un aumento de la concentración de las moléculas de agua que se van a intercalar en las fibras de colágeno. Concomitante a esto, las concentraciones de lo que es el dermatal sulfato y el condroitin sulfato se van a ver reducidas y de esta forma, de igual forma, se van a reducir las uniones de las fibras de colágeno. Y concomitante también a esto, va a haber un incremento de lo que son las ciclooxigenasas 2, que nos van a aumentar por ende la prostaglandina E2, y con eso nos van a desencadenar lo que son los eventos de dilatación de pequeños vasos, aumento de la dilatación del colágeno, la quemotaxis de los leucocitos y la producción de la interleucina 8. Entonces, como vemos, todos estos procesos bioquímicos son necesarios para que a nivel del cervix se genere una disminución de la integridad de esas fibras de colágeno y eso nos genere un ablandamiento y una mayor flexibilidad del cuello uterino, y con eso podemos desencadenar como tal el trabajo de parto. Por tanto, en resumen, la maduración cervical va a consistir en el procedimiento en el cual esas fibras de colágeno se van a reacomodar y se van a degradar gracias a las enzimas proteolíticas, y asociado a eso, gracias a las contracciones uterinas, pues vamos a desencadenar pues los demás desenlaces asociados. Bueno, hablando del cuarto punto, que es el más importante, que es la valoración cervical, desde 1964 hemos descrito el índice de Bishop para realizar dicha valoración. En este índice de Bishop vamos a tener en cuenta 5 parámetros que corresponden a lo que son la dilatación, el borramiento, encaje, consistencia y posición del cuello uterino. Y para cada uno de estos parámetros vamos a asignarle un puntaje. De modo que a mayor sea el puntaje que presentemos, mayor va a ser la probabilidad del trabajo de parto. Y si tenemos puntajes pues, inferiores, pues en caso de un cuello desfavorable, pues la recomendación va a ser inicialmente realizar un proceso de maduración cervical.
A lo largo del tiempo se ha encontrado que dentro de esos parámetros, algunos de esos tienen bajo valor de predicción para el éxito como tal de la inducción del trabajo de parto, por lo que se ha desarrollado un nuevo concepto que es el Vision simplificado, en el cual vamos a tener en cuenta solamente los parámetros de dilatación, borramiento y encaje, con un punto de corte de 5 puntos. De modo que, teniendo en cuenta esto, si tenemos mayor de 5 puntos, vamos a hablar de un Vision desfavorable, y menor o igual a 5 puntos, pues vamos a hablar de un Vision desfavorable. Bueno, entonces traje a compartir este estudio es tomado de la JOC, fue publicado en el año 2021, que tenía como objetivo determinar si el Vision simplificado antes de la conducción de la oxitocina, pero después de la maduración cervical, se asociaba por el parto con cesárea. En este estudio, este fue un estudio retrospectivo que tomó una población de 5.807 pacientes, de las cuales un grupo que fue el 73% correspondía a un Vision desfavorable y el grupo del 27% correspondía a un Vision desfavorable, pues dependiendo de las características que les expliqué previamente. ¿Qué se encontró dentro de este estudio? Que los resultados maternos asociados a ese Vision simplificado en razón al parto por cesárea era mucho mayor en un 32% en los pacientes que tenían una puntuación simplificada del Vision menor a 5 puntos versus el 11% en los pacientes que tenían como tal un Vision favorable, con una P estadísticamente significativa. Y por tanto, en este estudio se logró concluir que en mujeres que son sometidas a inducción del trabajo en parto, un Vision simplificado mayor a 5 puntos se asoció con una tasa más baja de parto por cesárea. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a hablar de lo que son los métodos de inducción de trabajo de parto. Estos métodos los vamos a dividir en dos grupos que consisten en los métodos mecánicos y los métodos farmacológicos. Dentro de los métodos mecánicos, estos se van a caracterizar porque van a promover la maduración cervical a través de dos mecanismos. Uno es la dilatación directa del cuello uterino o indirectamente a través de la producción endógena de prostaglandinas, así como también de oxitocina. Dentro de estos métodos mecánicos podemos describir, por ejemplo, el más utilizado hasta ahora, que es la sonda Foley. Encontramos también el catéter de doble globo, la amniotomía, los dilatadores higroscópicos, la maniobra de Hamilton, la estimulación mamaria, la cual se da a través del estímulo de Ferguson, aumentando como tal los niveles de concentración de oxitocina y con ello las contracciones. Y finalmente se ha encontrado pues también asociado a las relaciones sexuales, pues esto explicado que al final del embarazo el semen pues contiene altos niveles de prostaglandinas, lo cual puede, digamos, de cierta forma también producir un efecto. Bueno, dentro de estos métodos mecánicos, aunque actualmente no son tan utilizados en nuestro medio, quiero resaltar las ventajas que tienen. ¿Por qué? Porque están asociados a un menor riesgo de estado fetal no tranquilizador, están asociados también a un menor riesgo de hiperestimulación, definido como una alteración en la frecuencia cardíaca fetal y una taquisistolia con más de 5 contracciones en 10 minutos. Estos se asocian a bajos efectos adversos, es ideal en pacientes en los que se encontramos un Vision desfavorable y además se ha asociado con un cambio medio de 3.3 a 5.3 puntos a nivel del Vision. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de los métodos mecánicos. El más importante y el más común es la sonda Foley. Esta sonda Foley, lo que vamos a hacer es insertarlo a nivel del canal endocervical hacia el espacio extramniótico. El globo de la sonda Foley lo vamos como tal a insuflar con solución salina a una razón de 10 cc cada 30 minutos. ¿Cómo corroboramos que esa sonda Foley esté bien posicionada? Cuando después de colocarla, nosotros hacemos una tracción directa y pues la sonda no se sale. ¿Qué tenemos que hacer con la sonda? La sonda la tenemos que dejar hasta que esta sea expulsada de manera espontánea por parte de la paciente y el lapso de tiempo que lo podemos dejar es por 12 horas. ¿Cómo actúa esta sonda Foley? La sonda Foley lo que nos va a generar es un aumento de presión en el segmento posterior. Eso nos va a llevar a una producción de prostaglandinas y con ello a contracciones uterinas.
¿Por qué es recomendable que utilicemos esa sonda Foley? Pues porque es un método que es de bajo costo, que lo vamos a encontrar muy fácilmente en el hospital y que, como les voy a mostrar más adelante en los estudios, pues que han demostrado que realmente nos va a reducir el tiempo de inducción de trabajo de parto. Bueno, continuando con los métodos mecánicos, vamos a hablar del catéter de doble globo Cook. Este es como una versión más sofisticada de lo que es la sonda Foley. Este consiste, como vemos en la imagen, de dos balones, uno que se va a localizar en el orificio cervical interno y el otro a nivel del orificio cervical externo. Y de igual forma que el balón de Foley lo que va a generar es una dilatación directa a nivel del cuello. Este valor pues, se caracteriza porque también se mantiene como mínimo durante 12 horas, nos va a aumentar la producción de prostaglandinas, así como también de las contracciones uterinas. La evidencia científica ha demostrado que si nosotros comparamos la sonda Foley respecto al catéter de doble globo, pues que ambas son de igual de efectivas, solamente que el catéter de globo pues no lo utilizamos tanto en nuestro medio porque es bastante costoso. Bueno, esta imagen la traje para compartir, para mostrarles cómo es el paso a paso para la colocación del globo de Cook. En este paso a paso, pues vamos a hacer de igual forma la inserción de la sonda Foley a través del balón de Cook, a través del canal cervical, donde uno de los balones va a quedar en contacto con el ojo interno, el cual vamos a inflarlo con 40 cc de solución salina, y el segundo valor va a quedar a nivel del orificio cervical externo, el cual vamos a insuflarlo con 20 cc de solución salina. Entonces, una vez nosotros situamos esos valores, los podemos seguir insuflando hasta 80 cc. Otro de los métodos mecánicos corresponde a la maniobra de Hamilton. Esta es definida como el procedimiento que consiste en despegar como tal las membranas ovulares. Cuando nosotros hacemos ese desprendimiento, lo que va a suceder es que va a haber un aumento de la actividad de la fosfolipasa A y también de la prostaglandina F2 alfa, que también nos van a estimular las contracciones uterinas. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Vamos a hacer es un tacto vaginal, insertando los dedos hasta el orificio cervical interno y vamos a hacer una rotación circunferencial para que a lo largo de todo el segmento inferior, y de esta forma es como vamos a desprender como tal las membranas ovulares. Bueno, respecto a esta maniobra de Hamilton, nosotros la podemos realizar, sin embargo, no es que nosotros realizándola inmediatamente se vaya a desencadenar el trabajo de parto, pero lo que sí se ha demostrado es que va a disminuir la incidencia del embarazo prolongado, por lo que es utilizado, por ejemplo, durante la consulta externa. Si tenemos una paciente de 38 semanas que no vemos indicios de que haya iniciado un trabajo de parto, podemos realizar la maniobra y la paciente pues ambulatoriamente puede comenzar a sentir contracciones irregulares en un lapso de 24 a 48 horas que puede estimular a que se desencadene el trabajo de parto, pero no es una maniobra que no vaya a desencadenar inmediatamente. Otro de los métodos mecánicos corresponde a la amniotomía, que consiste en la ruptura artificial de las membranas. Este procedimiento se recomienda realizarlo cuando tenemos una dilatación mayor de 3 centímetros y que el vértice fetal pues, idealmente esté apoyado. Todo esto con el beneficio de reducir el riesgo de prolapso de cordón. Respecto a la amniotomía, una vez nosotros la realizamos, la recomendación es tomar una conducta expectante entre unas 6 a 12 horas, y si nosotros durante ese lapso de tiempo no tenemos como tal una dinámica uterina regular, la recomendación es como tal adicionar oxitocina. De modo que la amniotomía en sí se considera más como un método complementario para la inducción del trabajo de parto. Esta amniotomía se ha demostrado que lo que nos va a generar es un aumento de la secreción de la oxitocina, esto a través del reflejo de Ferguson, y localmente lo que se va a producir también es la liberación de las prostaglandinas y con ello desencadenar como tal contracciones uterinas. Este método pues, va a estar contraindicado ante el riesgo de una transmisión vertical, por ejemplo, una paciente con un herpes vaginal que esté activo o pacientes con VIH.
Y finalmente, dentro de estos métodos mecánicos, encontramos lo que son los dilatadores higroscópicos. Estos son compuestos que al ser colocados en el canal endocervical van a actuar mediante dos mecanismos. Uno que corresponde a absorber el fluido cervical expandiéndose, lo cual nos va a producir una dilatación directa sobre la zona cervical. Y número dos, a través de esa dilatación directa nos va a generar un incremento endógeno de las prostaglandinas y de esa forma también va a favorecer una degradación del colágeno. Estos dilatadores higroscópicos lo podemos encontrar de manera orgánica, así como también de manera sintética. Dentro de los orgánicos encontramos, por ejemplo, la laminaria de Japonicum, el cual está compuesto de una alga que es altamente hidrófila, y dentro de los sintéticos encontramos, por ejemplo, el Lamisil y el Dilapam. Las recomendaciones es que con estos dilatadores higroscópicos la paciente debe recibir como tal antibióticos de amplio espectro. Otro punto importante respecto a eso es que el procedimiento para la colocación de estos dilatadores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer previa asepsia, antisepsia del canal vaginal, vamos a tomar una pinza no traumática, vamos a retraer el cuello cervical y a nivel del orificio cervical vamos a introducir la mayor cantidad de dilatadores que podamos, eso sí, sin realizar una fuerza excesiva. Este es otro estudio que traje a compartir, fue publicado en el año 2019, que tenía como objetivo comparar el uso de Dilapar y la sonda Foley para maduración cervical. Es un ensayo controlado aleatorizado que tomó una muestra de 419 pacientes, donde 209 pacientes recibieron sonda Foley y 208 recibieron como tal Dilapar. Dentro de estos estudios se encontró que dentro de los resultados secundarios, acorde a los grupos que clasificamos, la mayoría de estos resultados no se encontraron, no se encontraron, perdón, diferencias significativas entre los dos grupos, es decir, entre las pacientes que recibían sonda Foley versus Dilapam. Pero el único factor que realmente sí se encontró una diferencia significativa era el tiempo de colocación, donde la sonda Foley presentaba un menor tiempo en 666 minutos versus el Dilapam, que fue de 774 minutos. Y por tanto, como conclusión de este estudio, el Dilapanese tiene aprobación por la FDA y tiene una mayor comodidad de la paciente. Sin embargo, la sonda Foley no es inferior respecto a los resultados de maduración cervical. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de lo que son los métodos farmacológicos. Vamos a hablar de los métodos principales que corresponden a las prostaglandinas y a la oxitocina. Dentro de estos métodos farmacológicos, las prostaglandinas lo que van a hacer es que van a actuar lo más fisiológicamente posible. Entre sus mecanismos de acción, pues vamos a encontrar la disolución de las fibrillas de colágeno, aumentando también el mayor contenido de agua. Esto nos va a llevar a que el cuello sea más flexible, sea más endeble y con ello a generar borramiento y dilatación. Las prostaglandinas sintéticas más utilizadas actualmente tenemos la prostaglandina E1 que corresponde al misoprostol, la prostaglandina E2 que corresponde a la dinoprostona, y es muy importante que reconocer dentro de estos medicamentos los efectos adversos asociados, como son la taquicistolia, fiebre, escalofríos, vómito y diarrea. Otro punto importante respecto a las prostaglandinas es hacer una adecuada anamnesis para conocer los antecedentes quirúrgicos y patológicos de la paciente que nos puedan indicar contraindicaciones, como por ejemplo la cirugía uterina previa, como es la cesárea, la neurolectomía, mirar si la paciente tiene una actividad uterina preexistente, porque al nosotros agregarle este medicamento, pues estaríamos realizando un proceso iatrogénico aumentándole mucho más las contracciones. Dentro de los antecedentes patológicos encontramos, por ejemplo, lo que es el glaucoma, la falla renal, la falla hepática y también el asma de la gestante. Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que es el misoprostol. El misoprostol es un análogo de la prostaglandina E1. La podemos dar por diferentes vías de administración. Vamos a comenzar hablando de lo que es la vía vaginal. Esta vía vaginal se va a caracterizar porque va a tener una disponibilidad farmacológica 3 veces mayor que la que se obtiene por vía oral. Y que si nosotros el misoprostol por vía vaginal, nosotros lo
merecemos la tableta, eso nos va a permitir que se absorba más el medicamento y que por tanto pues tengamos más concentraciones plasmáticas. El efecto terapéutico máximo del misoprostol vaginal lo vamos a encontrar a los 46 minutos. Respecto a las dosis de aplicación, este fue un metaanálisis que lo que hizo fue comparar la dosis de 50 microgramos vaginal versus la dosis de 25 microgramos. Entonces, ¿qué se encontró? Que la dosis de 50 microgramos es mucho más eficaz porque aumenta la tasa de partos en la primera dosis. Sin embargo, la dosis de 25 microgramos resultó más segura. ¿Por qué? Porque dentro del metaanálisis se encontró que estaba asociada a una menor tasa de taquidistolia en un 8.2% versus la dosis de 50 microgramos que fue de 18.3%. Además, la dosis de 25 microgramos está también asociada a un menor número de cesáreas por estado fetal no tranquilizador, un menor número de meconios e ingreso a auxilio. La No tengo audio. Hola, profe, ¿me escuchan? Ya, ahora sí. Aló. Hola. Bueno, hola, Ahora profe. ya regresó. Ya regreso. Bueno, entonces continuando con lo que es el misoprostol, vamos a hablar de lo que es la vía oral. Esta vía oral, a diferencia de la vaginal, se va a caracterizar porque va a tener una absorción mucho más rápida. Sin embargo, esta absorción puede verse limitada por el uso crónico de antiácidos, así como también el consumo concomitante de alimentos. Dentro de su metabolismo, va a tener un metabolismo complejo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un primer paso hepático. Su eliminación en un 74% va a ser por vía renal y en un 15% por vía fecal. Y por ende, es importante indagar en la paciente los antecedentes como tal de falla hepática y falla renal, porque pues estarían contraindicados. Además, que el misoprostol por vía oral, una pequeña cantidad se elimina por leche materna, lo cual quiere decir que tenemos que postergar la lactancia por lo menos 6 horas posterior a la última dosis administrada. El efecto terapéutico del misoprostol por vía oral se va a alcanzar mucho más rápido que por la vía vaginal, en donde el nivel máximo terapéutico va a estar a nivel de los 26 minutos. La dosis recomendada es de 50 microgramos cada 4 horas con un máximo de 6 dosis consecutivas y para la Organización Mundial de la Salud se recomienda tabletas de 25 microgramos cada 2 horas. Finalmente, pues encontramos la otra vía, que es la vía sublingual. Esta comparación de la oral absorbe mucho más rápido el medicamento, alcanza concentraciones plasmáticas mucho más altas y por ende está asociado a más efectos adversos. Por tanto, esta vía sublingual no es tan recomendada para la inducción del trabajo de parto, pero sí podríamos recomendarla para el manejo, por ejemplo, de hemorragia postparto. Bueno, esta como tal es una gráfica que fue tomada en Plateau, en donde se va a comparar el misoprostol según la vía de administración. Que encontramos que para la vía vaginal la absorción es mucho más lenta, el pico máximo es más pequeño en comparación de la oral y la sublingual. Sin embargo, con el paso del tiempo, las concentraciones del misoprostol van a permanecer más altas en comparación de las otras vías. Si nosotros, cuando utilizamos el misoprostol por vía vaginal y adicionamos algo, eso nos va a aumentar la concentración, nos va a aumentar la concentración plasmática incluso a lo largo del tiempo. Entonces, pues, conclusiones de esta charla, pues, administremos el misoprostol también con agua. Dentro de la otra vía de administración encontramos también la vía oral. En esta vía oral vamos a encontrar que el pico máximo va a ser mucho más rápido que la vía vaginal. Sin embargo, las concentraciones plasmáticas a lo largo del tiempo van a ser mucho menores en comparación a las otras 3 vías. Y finalmente, pues la vía sublingual, que como vemos tiene una absorción mucho más rápida, alcanza un pico más alto, por lo tanto sus concentraciones plasmáticas, como les explicaba, va a ser más alta y van a ser mayores los efectos adversos asociados. Bueno, vamos a continuar con lo que es la dinoprostona. La dinoprostona es un análogo a la prostaglandina E1.
dosis, perdón, y esa la podemos administrar por vía vaginal en dos presentaciones. Una que es el gel vaginal, que es el Previli. Este contiene 0.5 miligramos de dinoprostona en una jeringa de 2,5 ml por cada aplicación endocervical. ¿Con qué frecuencia vamos a aplicar este medicamento? Cada 6 a 12 horas, por una dosis máxima de 1.5 miligramos cada 24 horas. Respecto al Previli, se puede retrasar la oxitocina entre 6 a 12 horas después de la última dosis, con el fin de evitar una hiperestimulación uterina. Y la otra presentación que tenemos del dinoprostona vaginal es como tal el pesario vaginal. Este viene con una marca comercial que se llama Servivil, perdón, el cual es un pesario de hidrogel que va a contener 10 miligramos de dinoprostona de liberación prolongada. Esta dinoprostona va a ser liberada a 0.3 miligramos por hora, se deja por 12 horas y a comparación de la anterior, la inducción de oxitocina la podemos iniciar mucho más rápido a partir de los 30 minutos. Bueno, este es otro estudio que fue publicado en el año 2020 que tenía como objetivo comparar la efectividad de la inducción del trabajo de parto con misoprostol oral versus misoprostol vaginal a dosis baja y dinoprostona de gel vaginal. Es un ensayo controlado aleatorizado que tomó una población de 511 pacientes, donde 167 correspondieron a misoprostol oral a una dosis de 50 microgramos cada 4 horas, 172 a misoprostol vaginal a una dosis de 25 a 50 microgramos cada 6 horas y 172 a dinoprostona gel vaginal de 1 a 2 miligramos cada 6 horas. ¿Qué se encontró en este estudio? Que el intervalo de tiempo que se tenía entre la inducción hasta el parto vaginal para cada una de estas vías de presentación fue para el misoprostol oral de 1.356 minutos, para el misoprostol vaginal de 1.530 versus la dinoprostona vaginal que fue de 1.208 y concluyó que no había diferencias estadísticamente significativas en los resultados y que por tanto pues podemos elegir cualquiera de estas vías para realizar inducción. Bueno, y para finalizar vamos a hablar de lo que es la oxitocina. La oxitocina es un neuropéptido que va a estar formado por una cadena de 9 aminoácidos. Recordemos que esta es sintetizada a nivel del hipotálamo y que es almacenada en la neurohipófisis posterior y que va a tener una secreción pulsátil. Esta va a actuar de manera análoga a la hormona natural y nos va a generar mejores resultados frente a un bicho desfavorable. Esta oxitocina, si nosotros la comparamos con lo que son las prostaglandinas, el beneficio que va a presentar es que al tener una dosis titulable nos va a permitir predecir tanto la frecuencia como la intensidad de las contracciones, diferente de las prostaglandinas que nosotros iniciamos una dosis y no sabemos pues cómo vaya a reaccionar la paciente. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la oxitocina? Esta oxitocina va a actuar a nivel del músculo liso, ahí se va a anclar a una proteína que va a estar asociada a la se va a anclar a nivel de un receptor que va a estar asociado a la proteína G. Por una vía de señalización se van a aumentar las concentraciones intraplasmáticas de calcio, eso va a llevar a la estimulación de la MLSK, que es la quinasa de cadena ligera, que nos va a fosforilar la miotina y de esa forma nos va a producir como tal la contracción. La vía de administración para la oxitocina pues, va a ser endovenosa. Se han descrito diferentes regímenes para la dilución de la oxitocina. El más utilizado es el de las 5 unidades de oxitocina en 500 cc de solución fisiológica para una concentración de 10 miliunidades por minuto. Esta se inicia a un ritmo de 1 miliunidad por hora y se dobla la dosis hasta que logremos conseguir una dinámica uterina. Una vez alcancemos esa dinámica uterina, pues la recomendación va a seguir continuar con esa misma dosis, es decir, no suspenderla ni tampoco aumentarla. Se han descrito dos esquemas para esa dosis de oxitocina, que es la esquema de dosis baja y la esquema de dosis alta. Este esquema de dosis baja pues se va a caracterizar porque va a asemejar el máximo lo que es el ritmo,
lo que se va a asemejar al máximo al ritmo fisiológico de la oxitocina, mientras que el esquema de dosis alta pues es el que, el que se utiliza más que todo en Estados Unidos, y esta pues nos va a disminuir el tiempo del parto, sin embargo nos va a aumentar la incidencia de taquicistolia. Entonces, una vez nosotros alcancemos esos niveles de 32 miliunidades por mililitro y no encontramos una respuesta deseada, es decir, una dinámica uterina regular, la recomendación va a ser interrumpir la infusión de oxitocina, administrar infusiones cristaloides, un reposo de la paciente durante 6 a 8 horas para realizar posteriormente una segunda inducción. Bueno, y dentro de estas complicaciones de la oxitocina que tenemos que tener en cuenta, pues la primera es acerca de la taquicistolia. Esta taquicistolia pues va a ser definida como más de 5 contracciones en 10 minutos. Si la taquicistolia no está asociada a alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, lo que podemos realizar es reducir la dosis de infusión. Sin embargo, si sí se asocia a un estado fetal no tranquilizador, la recomendación va a ser realizar maniobras de reanimación intrauterina. También encontramos dentro de las complicaciones lo que es la ruptura uterina. La ruptura uterina realmente es muy infrecuente y se va a presentar sobre todo en pacientes con gestación múltiples. Y finalmente vamos a encontrar lo que es la intoxicación acuosa, que esta se va a caracterizar por un estado de hiponatremia, donde las pacientes pueden presentar lo que es náuseas, vómito, dolor abdominal. Este es otro estudio tomado de la YOG que fue publicado en el año 2022, que tenía como objetivo comparar la eficacia de la combinación de misoprostol oral en dosis bajas asociado a Sondafolen versus el misoprostol oral para la inducción del trabajo de parto. Y como segundo objetivo tenía documentar los efectos adversos. Este estudio tomó una población de 200 pacientes, de las cuales las clasificó en dos grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A correspondía a las pacientes con dosis de misoprostol de 25 microgramos cada 2 horas asociadas a Sondafolen, y el grupo B de misoprostol por sí sola, no asociado pues a otro método de inducción. Bueno, ¿qué se encontraron en estos estudios? Que respecto a la prevención del trabajo de parto, el intervalo de tiempo entre lo que fue la inducción y el inicio de la fase activa fue mucho menor el tiempo en el grupo A en 10.67 versus el grupo B que fue de 16.28. Y de igual forma para los otros predictores, como fue el intervalo de tiempo entre la inducción y la dilatación y el intervalo de tiempo entre la inducción y el parto vaginal como tal, para todos estos grupos, el grupo A pues, fue el que presentó menor intervalo de tiempo, y por tanto el uso de misoprostol asociado a la sonda Foley nos va a acortar el tiempo de trabajo de parto. Dentro de los resultados respecto al parto en sí, en los dos grupos, lo que se encontró es que las mujeres que presentaron parto en 24 horas, para el grupo A fue el 87.4%, que fue superior al grupo B, que fue el 75%, con una estadísticamente significativa. Y para las pacientes que presentaron cesárea, para el grupo B fue mayor número, con un N de 24 pacientes, versus el grupo A, que fue de 13 pacientes. Y cumpliendo con el objetivo del segundo estudio, que eran los efectos adversos asociados a la madre, está la hemorragia postparto, en donde se encuentra que este se presentó con mayor frecuencia en el grupo A, en una población de 7 pacientes, versus el grupo B, que fue de 4 pacientes. Y hablando de como tal los desenlaces perinatales, se encontró que para el grupo B, tanto la necesidad de resucitación neonatal como el Apgar menor a 7 al minuto 5 fue mucho mayor para la población del grupo B. Por tanto, este estudio logró concluir que la combinación del misoprostol oral con la sonda Foley nos redujo significativamente el tiempo de trabajo de parto, y por tanto es una medida que deberíamos utilizar. Bueno, y para finalizar, pues vamos a hablar del concepto de lo que es la inducción fallida. La estimación global para el fracaso en la inducción en un servicio desfavorable es del 15%. ¿Qué factores de riesgo nos van a aumentar esa inducción fallida? Entonces vamos a encontrar pues, un cuello cervical que sea desfavorable, la nuliparidad y también la obesidad. El ACOG define como inducción fallida aquella paciente que, a pesar de contracciones uterinas regulares,
no presentan cambios cervicales por más de 24 horas, no presentan cambios cervicales a pesar de que ha recibido oxitocina durante 24 horas y a pesar de que ya se le ha realizado como tal una amniotomía. Y para las guías NICE, ellos lo que recomiendan es que utilizando de manera secuencial uno de los métodos de inducción de trabajo de parto, pues no se logra como tal desencadenarlo. Y pues en este caso ellos toman como ejemplo la inoprostona, ya sea utilizando 2 comprimidos vaginales, ya sea la aplicación del gel en intervalos de cada 6 horas o el dispositivo de liberación prolongada durante 24 horas. Este es un algoritmo pues, que nos va a resumir qué vamos a hacer con la paciente y entonces lo traje aquí más amplificado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la valoración cervical. Vamos a definir si la paciente tiene un cuello favorable o desfavorable y esto lo vamos a hacer a través del cálculo del Bishop, donde si tenemos una paciente nulípara, vamos a considerar que el cuello es desfavorable con menos de 8 puntos y para las pacientes multíparas con menos de 6 puntos. Estas pacientes con cervix desfavorable van a ser candidatas a maduración cervical por todos los métodos que les hablé anteriormente, haciendo aquí énfasis en la utilización del método hormonal mecánico. Y para las pacientes que tienen dicho favorable, pues la recomendación va a ser utilizar oxitocina. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos ese primer método y la paciente no presenta cambios cervicales, la recomendación es utilizar una segunda prueba con otro método. ¿Listo? Si a pesar del segundo método no logramos cambios cervicales, la recomendación por el ACOG es hacer una prueba con oxitocina. Y si a pesar de estas 3 medidas anteriores definitivamente no logramos desencadenar el trabajo de parto, ya la indicación final sería como tal la cesárea. Si dentro de la utilización de estos métodos la paciente presenta progresión de cambios cervicales, vamos a pasar al lado derecho de la gráfica, donde si el cervix ya está dilatado mayor a 6 centímetros, pues vamos a hablar de una fase activa del trabajo de parto y vamos a comenzar pues, a dibujar toda la parte del partograma y pues, calculando los tiempos, pues que la paciente no vaya a pasar al lado derecho de la curva. Si el cervix presenta cambios cervicales, pero la dilatación es menor a 6 centímetros, ¿cuál es la recomendación? Iniciar oxitocina y si no existe contraindicación, realizar como tal amniotomía. Y ya para finalizar, pues si a pesar de que yo ya tengo la paciente con oxitocina, ellos recomiendan inicialmente pues de 12 a 18 horas, pero pues si su estado materno-fetal lo permite, se puede llevar hasta 24 horas. Y que adicionalmente a eso yo le he realizado una amniotomía y no tiene progresión de cambios cervicales, pues ya vamos a indicar una finalización por cesárea. Esta otra ruta lo que me indica es que de igual forma, si la paciente tiene contraindicación de amniotomía, pues sería utilizar el oxitocina por 24 horas y que si no tiene cambios cervicales, pues se procedería a la cesárea. Y como conclusión, la inducción del trabajo de parto es uno de los procedimientos obstétricos más comunes. Se estima que la tasa global de inducción se ha duplicado. Los métodos mecánicos son costo-efectivos y tienen menos efectos secundarios. Además que la evidencia demuestra que el usarlo en conjunto con métodos farmacológicos nos va a aumentar la tasa de éxito. La evidencia científica no ha demostrado que el catéter de doble globo sea superior a la sonda Foley. Sin embargo, pues existe un bajo uso en nuestro medio debido a los costos. Y las prostaglandinas versus la oxitocina se van a diferenciar en que las contracciones uterinas van a ser impredecibles en cuanto a su frecuencia y su intensidad. Gracias.